Hola, soy Sergio Barrejón. Os doy la bienvenida a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Es una novela negra que cuenta un caso policial, una investigación que tiene lugar en Pamplona que es Iruña, en euskera, en el año 1997, en Sanfermines. El año 97 fue el año en el que ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco. Y entonces, esto detona con la aparición del cadáver de una chica de raza negra que es encontrada junto a las murallas de la ciudad de Pamplona. Que esto es un accidente que era muy habitual en aquella época. Hay unas murallas muy altas en Pamplona que rodean parte del casco viejo y tienen una zona de verdín arriba que es como muy agradable, y entonces había gente en Sanfermines que se subía ahí pues a dormir la mona o a copular o a lo que fuera, y hubo varios casos, bastantes casos de hecho, de gente que caía y se accidentaba y muchos se mataban. Entonces en la novela al principio se da por hecho que ha sido un accidente más, pero hay una policía municipal joven que se llama Maya, que es euskaldun y que ella considera que eso puede haber sido otra cosa y no un accidente, ¿vale? Pero como es joven, como lleva menos de un año en el cuerpo y como es una munipa, que en realidad los municipales pues no se dedican a esas cosas, al principio nadie le hace caso y acaba solicitando la colaboración de Julio Goñi, que es un inspector de Policía Nacional, inspector de homicidios, que acaba de regresar a la ciudad después de muchos años sirviendo en Galicia. Y entre los dos empiezan a investigar este caso en un momento complicado, que es el de los Sanfermines, que ya de por sí es una situación compleja para investigar un caso, pero es que además fueron los Sanfermines del 97 que, con todo lo que provocó el secuestro de Miguel Ángel Blanco, se convirtieron en unos Sanfermines muy complicados social y políticamente. Y la novela pues cuenta un poco ese momento histórico tan importante y lo que supuso dentro de la ciudad, dentro de Pamplona, al mismo tiempo que se explora el caso policial. Acabáis de escuchar a Nacho López, guionista con 25 años de carrera, creador de series como Operación Marea Negra o Perdida, nominado al Goya a Mejor Guión Adaptado por Jefe, fundador de Blog Guionistas y ahora novelista, porque acaba de publicar su primera novela, Iruña 1997, cuya sinopsis nos acaba de contar. Para hablar de esta novela, Paul Sánchez y yo nos encontramos con Nacho López en las oficinas de Dama en Madrid. Hay algo que me gustaría leerte y es la primera frase de la novela, que dice: el día en que ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, yo acompañaba a mi madre en la cama destinada a convertirse en su lecho de muerte. Le diste muchas vueltas a esa frase porque la primera frase de una novela suele ser bastante importante y suele marcar bastante por dónde va. Creo que no le di demasiadas vueltas al concepto, pero sí le di muchísimas vueltas a la redacción de la frase. Hubo bastantes versiones diferentes, ¿no? De cómo expresar todo eso que hay ahí de la manera más sencilla posible. Sí que le di vueltas a la redacción, pero es verdad que creo que el concepto lo tuve claro desde muy al principio. Claro, porque es que me parece que marca muy bien, por un lado, el contexto histórico, nos sitúa rápidamente en un momento histórico muy concreto. Y además nos cuentas que la historia va de vida o muerte y que va de personajes, de lo que sienten los personajes. Claro, la idea era esa, ¿no? El decir, bueno, estamos en este momento y vamos a hablar de esto, pero es una historia que tiene mucho que ver con la intimidad y con lo íntimo de los personajes, y las dos cosas van ahí mezcladas, y por eso intentaba que desde la primera frase eso estuviera ahí, ¿no? En el episodio 4 de la novela, Amaya, la protagonista, que es policía municipal, está investigando la muerte de esta mujer de raza negra y acude a una oficina de objetos perdidos. En 2022 tú estrenaste como guionista una película que dirigió Jorge Dorado, que lleva por título Objetos, en la cual su protagonista Álvaro Morte trabajaba en una oficina de objetos perdidos. Cuéntanos un poco por qué te gusta tanto escarbar en los objetos perdidos. Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla, y es que yo en aquel año, en el año 97, trabajé en objetos perdidos en
en Protección Ciudadana, allí en Pamplona, ¿vale? En Pamplona San Fermines suelen contratar a la gente joven normalmente que trabajan como auxiliares de protección ciudadana, les llaman los naranjitos porque les ponen unos chalecos naranjas. Y yo me apunté ese año, básicamente era una forma de ganar un dinero. Pero creo que en la solicitud yo puse que dominaba bastante bien el inglés, lo cual era una, una idea un poco demasiado entusiasta, digamos. Pero por ese pequeño detalle me mandaron a Objetos Perdidos, que estaba dentro de la comisaría municipal y sigue estando ahí en la oficina. Entonces, bueno, pues aquel fue un año que me marcó mucho por muchas cosas, por aquel trabajo, porque además yo estaba trabajando ahí, pero también al mismo tiempo estaba trabajando en los cines Golem como acomodador. Entonces, que trabajaba en días alternos. Entonces yo entraba a trabajar en el cine como a las 7, 8 de la tarde, estaba hasta la 1:30 y al día siguiente entraba a trabajar en Objetos Perdidos a las 7 de la mañana. Trabajaba en Objetos Perdidos hasta las 2, 3 de la tarde y ahí ya podía dormir, digamos, porque libraba un día sí, un día no en el cine. Bueno, entonces fue un año que me marcó mucho por eso, pero fue un año muy agotador en ese sentido, pero también porque pasó todo de Miguel Ángel Blanco, que yo lo viví de cerca, ¿no? Entonces lo de los Objetos Perdidos es verdad que sirvió un poco como el detonante de la idea de la película Objetos, pero desde una óptica muy diferente, ¿no? Objetos es casi como un pequeño cuento, ¿no? Y entonces habla pues de un personaje que trata a los objetos como si fueran personas, ¿no? Y a las personas como si fueran objetos. Y sí, fue algo que más como una idea conceptual, digamos, ¿no? De cómo una persona que se dedica a tratar con objetos puede convertirse en una especie de detective de los objetos, porque es algo que teníamos que hacer allí. Nosotros nos llegaba una cartera, nos llegaba una mochila, nos llegaba una cámara de fotos y tú tenías que investigar de quién podía ser ese objeto, ¿no? Y fue el inicio el germen de ese personaje, digamos. Pero luego, bueno, pues también, evidentemente, aquel año con todo lo que pasó, pues fue muy importante para mí y fue también el germen de esta novela y desde otro punto de vista. Pero también quise tener a un personaje que trabaja en Objetos Perdidos porque también me parecía que era un buen escenario para que surgieran pistas que hicieran avanzar la investigación. A mí de todas maneras me gustaría rascar un poco más porque una cartera perdida, una cámara de fotos perdida, un objeto personal perdido, es como un cabo de una historia del que una persona que se dedica a contar historias puede tirar y acabar encontrando una madeja gigantesca, ¿no? Entonces, para alguien que que todavía no se dedicaba profesionalmente a contar historias, pero que tenía ese talento ahí latente, debió de ser un caldo de cultivo impresionante asistir a todos esos inicios de historias, ¿no? Sí, era muy bonito. O sea, esa idea de, bueno, a partir de un objeto cualquiera, intentar encontrar al dueño y descubrir cuál era su historia, efectivamente, pues era algo muy bonito, ¿no? Y había casos, porque allí en San Fermín se pierden muchísimas cosas y pasa muchísima gente por allí. Entonces había casos muy curiosos de gente que conseguía encontrar su cartera o su mochila o con todos sus documentos días después de haberlos perdido, incluso cuando ya no estaban en Pamplona, porque habíamos conseguido dar con ellos, llamarles y decirles, oye, tienes esto aquí. Y bueno, venían súper encantados y felices. A veces te regalaban un vino o te hacían algún regalo. Incluso recuerdo a una señora que vino que había perdido algo 2 años antes en San Fermines y no sé por qué en aquel momento pudo venir y recuperar lo que había perdido y tal. Sí, fue una experiencia chula y yo, bueno, todavía no me dedicaba a esto profesionalmente, pero sí que yo sabía que quería ser escritor o guionista o dedicarme a contar historias. Mi impulso de contar historias venía de mucho antes ya y eso fue un lugar especialmente rico en el que participar, pero bueno, sí, pues la verdad es que han surgido 2 historias de ahí. Creo que no, que seguramente si no hubiera estado ahí ninguna de las 2 existiría, esas historias. A la hora de escribir, ¿afrontas la escritura de forma diferente cuando escribes una novela como esta, que es tu primera, cuando escribes una serie o cuando escribes una película como Objetos, por ejemplo? Creo que los primeros impulsos son similares. Tú piensas en una historia, unos personajes. Creo, además, que las habilidades que uno tiene que tener como narrador, en el fondo, son muy similares, porque al final tienes que tomar una serie de decisiones que tienen que ver con la elección de los puntos de vista, cuál es la trama, cuáles van a ser las tramas personales o los conflictos personales de los personajes, cómo va a hibridar todo eso. Entonces, yo creo que las habilidades que tenemos como guionistas son las mismas, son muy parecidas, muchas de ellas. Lo que pasa es que luego, a la hora de ponerte a currar,
Pues bueno, hay algunas partes que son muy diferentes. Es verdad que el trabajo en sí mismo también es similar en el sentido de que es sentarte delante del ordenador y ponerte a escribir, y eso es igual, y eso a mí me gusta mucho y lo disfruto, y ese callo de ser capaz de ponerte delante y sacar trabajo adelante, incluso aunque tengas un mal día, pues eso ya lo llevo un poco de serie, ¿no? Con el trabajo de guionista. Pero bueno, luego a la hora de escribir, sí que me tuve que hacer una serie de preguntas que nunca me había hecho, ¿no? De cómo se van a dividir los capítulos, qué voz narrativa voy a utilizar, qué tipo de lenguaje voy a utilizar, quién está contando la historia, que son cosas que en un guión a veces no suelen ser, excepto en algunos casos, pero no suelen ser preguntas tan concretas, tan específicas o tan importantes, y aquí sí, aquí tenías que saber quién lo contaba y por qué, ¿no? La historia. Has mencionado los puntos de vista y esto que comentas de quién está contando la historia. En Iruña 1997 hay 2 puntos de vista de 2 personajes diferentes. ¿Cómo surgieron esos 2 puntos de vista? ¿Sabías que querías dividirlo así desde el principio o surgió a medida que ibas avanzando el proyecto? Creo que es una decisión que tomé pronto. Al final la novela, evidentemente, es una novela policíaca y yo tenía claro que quería contar una novela negra, que es un género que a mí me gusta mucho, y quería que fuera una novela entretenida y qué tal. Pero también quería hablar de mi ciudad, de Pamplona. Y Pamplona es una ciudad complicada en muchos sentidos, complicada, pero también es interesante. Tiene una serie de conflictos que obligan a una convivencia que a veces es complicada, pero que también me parece que es muy bonita, ¿no? Entonces, Pamplona es una ciudad que tiene un espectro ideológico muy amplio. Es la capital de Navarra y está en el medio de una comunidad que en gran parte es una comunidad euskaldun, donde se habla euskera, sobre todo de Pamplona para el norte, pero también Pamplona para el oeste, ¿no? De todo el valle de la Sacana que conecta Pamplona con Euskadi, pues son zonas donde se habla euskera y donde hay una sensibilidad berchale bastante fuerte. Y al mismo tiempo Navarra es una comunidad foral muy tradicionalista en muchos sentidos, ¿no? Muy foralista también, o sea, que defiende mucho su propia autonomía y su foralidad política respecto al resto de España, pero también muy conservadora en muchos sentidos, ¿no? Hay mucha religión, hay mucho opus, y entonces esas dos realidades conviven y dentro de eso pues hay un espectro amplísimo donde te encuentras gente de todo tipo, ¿no? Donde está todo muy mezclado, y hay gente muy euskaldun que es muy religiosa y hay gente muy conservadora que habla euskera o que está muy vinculada a la cultura euskaldun, ¿no? Entonces todo eso crea, yo creo que una sociedad muy rica que me parece que es muy diferente, que no hay nada similar o nada exactamente igual en el resto de España, ¿no? Y que yo conozco bastante bien, aunque hace ya muchos años que no vivo allí, pero bueno, mi familia es de allí, sigo yendo mucho y yo quería hablar de eso. Entonces, claro, para mí la forma más sencilla de articular eso era a través de 2 protagonistas que simbolizan un poco, no exactamente esos 2 extremos, pero que sí que vienen de ahí, ¿no? Entonces, un policía que tuvo un padre que era un policía franquista, bastante chungo, y una chica un poco más joven que él y que habla euskera y que para ella eso es lo más natural del mundo, ¿no? Pero luego comparten una cosa que es que ambos son capaces de separarse un poco del mundo del que vienen. Es decir, que ellos no renuncian a quienes son, pero sí que son capaces de decir esta parte más extrema, digamos, del mundo del que yo vengo, yo no la comparto y soy capaz de acercarme a alguien que tiene una postura opuesta a la mía, intentar entenderle, intentar empatizar con esa persona, y en ese sentido son parecidos, ¿no? Pero creo que fue una decisión, volviendo a tu pregunta, que me he enrollado un poco, fue una decisión bastante temprana y que me ha ayudado mucho, que luego fue difícil de mantener en algún momento porque exigía tener un cierto rigor con esa doble visión que se va alternando capítulo a capítulo, y solo podías contar las cosas a través de uno de ellos dos, lo cual te impedía pues hacer de repente una digresión a que otro personaje tuviera punto de vista, por ejemplo, ¿no? Y eso impedía determinadas cosas que a veces son muy útiles en thriller, además, pero en este caso me parece importante ser fiel a esa idea y así lo hice. ¿Y has sentido esta paradoja que sentimos muchas veces de que las limitaciones de formato que te impones acaban ayudándote a dar un texto más rico? Creo que sí, que en parte sí. En algún momento sí que dije, en vaya jardín me he metido con esto, pero en general creo que forma parte de una manera muy clara de la identidad de
de la novela. Y creo que la gente que se la está leyendo, mucha gente que le está gustando y que se acerca a decirte algo y tal, creo que eso lo valora mucho, ¿no? El que estén esos dos puntos de vista en primera persona, además, que te ayudan a tener una visión clara de, pues en muchos casos, de uno de los dos no tiene nada que ver contigo. Y tienes que hacer el esfuerzo de meterte en esa cabeza y entender por qué piensa como piensa, por qué es como es esa persona, puede ser él o puede ser ella. Y creo que sí que a la larga ha sido una decisión muy, muy positiva. El punto de vista de ella, de Amaya, me parece muy interesante porque nos pone en el lugar de una mujer en una época y en un mundo muy masculino. Bueno, en aquel momento ya había policías mujeres, no es que fuera una novedad, pero sí que me apetecía hablar, y también por el tipo de crimen del que estamos hablando y tal, pero me apetecía hablar de las cosas que han cambiado, ¿no? Esto es una historia que pasa hace 30 años ya, y en parte me apetecía también mostrar, tanto en detalles muy tontos como en que se empezaban a utilizar los móviles, como en cuestiones más complejas y más difíciles, como era la manera de ver a las mujeres en el trabajo, me apetecía hablar de ello y mostrar lo diferente que son las cosas ahora, lo mucho que hemos cambiado, ¿no? Y me pareció que era una idea interesante. Además, una chica que ahora es más habitual, pero que hubiera una policía, aunque fuera municipal, que hablara euskera, por ejemplo, era una cosa también muy poco habitual. No era imposible, pero era poco habitual y que incluso en muchos casos se ocultaba dentro del cuerpo, ¿no? Me generaba un personaje muy interesante y que tenía conflictos por muchos lados que me apetecían explorar. La semana pasada apareció en Los Confidenciales la noticia de que Movistar Plus va a hacer la serie Iruña 1997 y decían literalmente que parte de una idea original de Nacho López y nos sorprendió mejor dicho, nos sorprendió no leer en ningún sitio una referencia a la novela. Cuéntanos un poco. Bueno, este ha sido un caso un poco curioso. La cuestión aquí fue, yo empiezo a pensar en la posibilidad de la novela con la idea también de algún día que se pudiera convertir en una serie, porque yo soy guionista y también era algo que evidentemente me interesaba. En el momento que yo empiezo a investigar y a tomar notas y a pensar las primeras cosas para la novela, pues por supuesto también tengo siempre un poco en la cabeza de que esto en algún momento tenga una forma que luego sea fácil de adaptar a una serie, ¿no? Pero empiezo a trabajar en la novela, creo que esto fue en el año 2023, me parece, básicamente porque en aquel momento estaba bastante liado con trabajo, tenía un proyecto de una serie que iba a hacer, y entonces yo empiezo un poco a trabajar en la novela. Pero sucede algo, que es que, bueno, aquel trabajo que iba a hacer, por distintos motivos, al final no lo hago. Y entonces pues decido adelantar un proceso que para mí en principio iba a ser más tardío, que era escribir un piloto. Como yo ya tenía un tercio de la novela escrita, ya sabía cómo arrancaba, sabía quién eran los personajes protagonistas, sabía de qué iba, y para mí escribir ese piloto era relativamente fácil. Además, vender una serie o un proyecto, un piloto, normalmente es algo que es muy complicado y lleva mucho tiempo. Entonces yo dije, bueno, pues mira, voy moviendo el piloto mientras sigo escribiendo la novela tranquilamente y tal. Pero entiendo que fue casi como por calmar la ansiedad de me he quedado con un trabajo que estaba a punto de salir, ¿no? Sí, fue un poco el decir, ¿qué me apetece escribir a mí? Pues lo que estoy escribiendo, que es esta historia, ¿no? De Iruña, que es algo muy mío y que es de mi tierra y tal. Y entonces escribo el piloto y la circunstancia es que el piloto se vende rapidísimo. Lo llevo a una productora, que es Buen Día, que enseguida les gusta. O sea, yo creo que esto fue a finales de 2023. Se lo mandé como en diciembre y en enero me llamaron y me dijeron, queremos hacer esto. Bueno, queremos moverlo, queremos que comparte los derechos y tal. Y lo mandamos a Movistar poco después, en febrero o marzo, y también en cuestión de un mes o tal, enseguida nos respondieron, esto nos gusta mucho y queremos hacerlo. La novela ellos no la leen, ellos leen el piloto que yo llevo. Entonces ellos adquieren los derechos de un piloto que yo les llevo, de una serie que yo les llevo. ¿Solamente el piloto o les diste una Biblia o algo más? Solo el piloto. Yo soy muy así a veces. Cuando tengo una idea clara, yo creo que el piloto muchas veces expresa mejor que nada lo que quieres contar, ¿no? Y tenía un piloto con unos personajes muy claros y con un detonante muy claro.
Y, o sea, las Biblias hay que hacerlas porque hay que hacerlas, pero son un rollo. Cuando alguien las pague, las hacemos, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, o sea, sí que hice un documento de venta con Buen Día para llevárselo a Movistar. Eso sí, a Movistar les llevamos un pequeño documento de venta más el piloto. Pero hablamos de 4 o 5 páginas con mucha foto y poco texto. Sí, un poco más largo a lo mejor serían 10 páginas, pero de esas 10 a lo mejor 3 o 4 eran fotos, efectivamente, ¿no? Un poco explicando personajes y explicando el detonante, pero vamos, lo que ayudaba a entender la serie para mí era el piloto y creo que es lo que hizo que se vendiera. Y nada, entonces pues surgió esta doble circunstancia de que en realidad no me compran la adaptación, los derechos de adaptación de la novela, porque la novela todavía no existe y yo no se la doy a leer a nadie hasta que tenga una versión que a mí me convenza, sino que compran los derechos de una serie y yo me quedo con los derechos literarios para poder publicar la novela en el caso de que yo la termine y tal. Y entonces ellos digo, Movistar Plus, lo que compran es un piloto de una serie y saben que estás escribiendo una novela. Efectivamente, yo lo digo desde el principio, les digo, mira, tengo esta historia, pero yo estoy escribiendo la novela, entonces yo quiero poder publicar la novela. Y además para mí la novela es que era un espacio de libertad, o sea, el impulso de escribir la novela era un impulso que venía de hace mucho tiempo, también entre otras cosas porque quería hacer algo donde nadie me cambiara nada. Quería hacer algo como me saliera un poco de los huevos y no tener luego a 50 personas que es el proceso habitual y normal, y yo no me quejo, el proceso es así, pero sí que me apetecía escribir algo que fuera mío, donde yo pudiera tomar mis decisiones y donde pudiera cometer yo los errores, claro, y habrá errores que habré cometido, pero mira, son mis equivocaciones. Eso se lo dije, claro, desde el principio a Buen Día, vamos, yo les dije esto y así que entonces, digamos que los proyectos han sido 2 proyectos que han avanzado en paralelo. Yo seguí escribiendo la novela y terminé de escribir la novela mientras estábamos haciendo el desarrollo de Movistar y de hecho son 2 proyectos que han tomado caminos propios porque la serie se va a diferenciar en algunas cosas importantes, se diferencia de la novela, lo cual no es nada malo, al contrario, yo creo que son 2 formatos distintos que demandan cosas distintas. Y bueno, pues ningún problema. O sea que... Y tú cuando estabas escribiendo esta novela, como has dicho, todavía no existe como tal, ¿no tenías editorial todavía? No tenía editorial. O sea que es un caso no solo único en el que una novela y una serie avanzan en paralelo sin ser estrictamente una adaptación de la otra, sino que además son 2 proyectos que se venden rapidísimo, tanto en formato serie como en formato novela. Bueno, sí. A ver, lo de la novela es verdad que era una decisión un poco aventurada. Voy a escribir esto, que es un curro enorme, y luego no sé qué pasará con ello. Pero bueno, yo soy un poco así. Si me apetece escribir algo, yo lo escribo y luego ya, bueno, a ver qué pasa. Creo que el propio proceso es interesante y ya me apetecía hacerlo. Pero bueno, en este caso, además, claro, ha habido varias cosas que han confluido. La posibilidad de que se hiciera una serie, que siempre es una posibilidad, porque nada es seguro hasta que te dan luz verde al proyecto, ya lo sabéis. Pero eso, de alguna manera, animó un poco a la editorial, evidentemente. Dice, bueno, cabe la posibilidad de que esto se convierta en una serie. Pues hombre, nos interesa más. Y luego, además, la productora Buen Día forma parte del Grupo Planeta y entonces a través de la productora fue más fácil establecer el contacto con Libros Cúpula, que es una editorial que pertenece al Grupo Planeta, que son mis editores, y fue más fácil establecer ese contacto y bueno, en cuanto leyeron la novela les gustó mucho. Y la verdad es que para mí, en este caso, y por una vez en mi vida, ha sido todo bastante fácil y bastante rápido, sí. Bueno, rápido relativamente, porque luego el desarrollo ha sido un desarrollo también largo, pero sí. Y lo que os queda con todo el rodaje sí. y la pospo. Decías que te echas sobre los hombros esta montaña de trabajo que es hacer una novela sin saber muy bien qué viene después y que tú eres un poco así. Y me ha recordado a ese chaval que trabaja hasta la 1:30 en un cine, se levanta a las 7 para ir a Objetos Perdidos, que tiene 20 y pocos años. 21 años. Sí. 21 años y que no hace más que currar mientras probablemente sus colegas estén bañándose en vino en las calles de Pamplona durante San Fermín. ¿Cómo es tu ética de trabajo? O sea, ¿tú te organizas muy bien tus jornadas? ¿Trabajas siempre a las mismas horas? ¿Cómo eres? Porque me interesa mucho siempre los procesos de los guionistas y incluso no solo a nivel profesional y lo que hablamos Paul y yo siempre en exigencias del guión, sino también a nivel personal porque yo soy total y absolutamente desorganizado. Entonces siempre me gusta tener como referentes a los que copiar para intentar ser un poquito menos desastrado. Yo soy organizado de manera natural. Yo es verdad que tengo una gran querencia por la escritura, o sea, me gusta, hay veces que no me apetece, depende de lo que tenga que escribir, pero sí que tengo
Yo creo que desde muy chaval, esta cosa de me gusta haber cumplido. O sea, cuando yo sé que he cumplido con mi trabajo, después ya puedo disfrutar. Me cuesta mucho disfrutar si sé que tengo mucho trabajo pendiente. Me gusta quitarme las cosas de encima. Entonces, para mí eso se ha convertido además convive con una cuestión puramente fisiológica, que es que yo por las mañanas es cuando estoy bien. Me despierto muchas veces muy pronto, ahora que me estoy haciendo más mayor, cada vez me despierto antes, me puedo despertar a las 6, 7 de la mañana y es mi momento bueno. Prepararme un café y ponerme delante del ordenador. Y si yo trabajo 3, 4 horas, ahí el grueso de mi jornada ya está hecho. ¿Vale? Luego muchas veces trabajo también por la tarde, pero a lo mejor yo me noto que por la tarde tengo menos ideas, estoy menos brillante todavía y intento hacer trabajos que tienen que ver más con, bueno, pues repasar, revisar o preparar el trabajo para el día siguiente, hacer facturas o lo que sea. No dedico jornadas maratonianas, pero todos los días escribo 4, 5, 6 horas. Cuando digo escribo puede ser otra cosa que no sea escribir, puede ser pensar, puede ser tal, pero normalmente sí que intento ponerme delante del ordenador. Y de hecho, me resulta muy difícil no hacerlo. O sea, en el sentido de que en verano, por ejemplo, casi siempre lo hago. Cuando me voy a la playa, como yo soy el primero que se despierta y hasta que se despierta el resto de la familia, pues pasan unas horas. Normalmente yo me despierto y me hago un café y me pongo un par de horas por lo menos a trabajar. Sí. De hecho, esta novela en gran parte se escribió en un verano. Y con estas jornadas no maratonianas de entre 2 y 4 o 5 horas al día, ¿cuánto tiempo tardaste, por ejemplo, en escribir el piloto de Iruña 97? Uy, el piloto... ¿Qué ibas a decir la novela? La novela fue Sí, larga. esa es la siguiente pregunta. Sí, el piloto fue rápido, porque ya te digo que ya tenías decisiones. Entonces, una vez que sabes lo que quieres contar, que es lo complicado, ponerte a escribir. Yo llevo muchos años trabajando como guionista, tengo mucho callo. El callo no es solo que sepas escribir rápido al teclado, que también lo sé hacer, sino que ya vas a descartar muchas cosas en tu cabeza sin darte cuenta, ¿no? O sea, vas a evitar muchos errores sin darte cuenta y vas a ir como mucho más al grano a tomar las decisiones que tú crees correctas. Entonces, yo qué sé, yo creo que el primer borrador a lo mejor me salió en 10 días, el primer borrador de piloto. Luego lo reescribí, lo repasé y a lo mejor, bueno, a las 3 semanas o así lo tenía más o menos cerradito, sí. Y has dicho que tú eres muy de escribir pilotos cuando quieres acometer un proyecto nuevo, que es la manera más operativa para ti, para expresar lo que es la serie. Más o menos ¿cuánto tardas en escribir los pilotos cuando no tienes todas las decisiones tomadas? Claro, ahí depende. Si no tengo todas las decisiones tomadas, puede ser un proceso que está en mi cabeza durante meses porque voy dándole vueltas al asunto. Pero cuando ya tengo más o menos lo más importante, que para mí son los personajes, el conflicto principal, cómo detona la historia y cómo termina el primer capítulo, normalmente en 2 o 3 semanas tengo el piloto. Sí. Luego puede cambiar y luego esos pilotos pues tienen su proceso, su vida y luego si los vendes o entras en desarrollo va a haber millones de versiones. Pero esa primera versión es más o menos rápida. ¿Y la novela? ¿Cuánto tardaste en escribirla, más o menos? La novela fue bastante más. La novela, yo creo que hasta que terminé, digamos, el primer churro, por llamarlo de alguna manera, yo creo que fueron 8 o 9 meses aproximadamente. En los cuales escribías otras cosas alimenticias, claro. Pero esto es porque yo no me dedicaba solo a esto. Yo me dedicaba a escribir guiones y tenía mis trabajos y esto era cuando tenía tiempo y bueno, sí que es verdad, pues lo que te decía, en verano hubo un verano ahí largo de mes y medio donde pude meter bastante mano y fue una novela hasta cierto punto intuitiva. Yo sabía a dónde iba y sabía de dónde venía, pero no tenía muy claros, por ejemplo, qué pasaba en cada capítulo y eso lo iba un poco descubriendo. Y fue un proceso largo, pero fue un proceso bonito también, o sea, me gustó hacerlo. Pero luego lo que sí que hubo fue mucha reescritura después. También porque hasta que yo me sentí cómodo para enviarlo a la editorial y también pues como estaba trabajando al mismo tiempo con la serie, bueno, pues hubo ahí unos meses largos donde tuve tiempo para poder hacerlo, para poder escribir, reescribir. Quizá aquí la diferencia con los guiones, donde yo me siento más cómodo, más seguro, porque tengo más experiencia, era el sentirme seguro con la escritura, con el lenguaje, con las frases. Entonces, bueno, la primera versión, por ejemplo, se la di a leer a un par de personas y hubo uno que me decía, a ti te gusta mucho la arquitectura, ¿no? Y es porque
claro, yo me había documentado muy bien de muchas cosas. Muchas de ellas eran pues documentación sobre los edificios de Pamplona y yo los describía mucho, describía las calles de dónde venían, porque también encuentras historias muy chulas, ¿no? Este edificio es así pues porque viene de la época de Franco que no sé qué, o viene del siglo no sé cuántos y tal. Y me di cuenta de que tenía un montón de información que sobraba totalmente. Entonces hice una gran limpieza de muchas cosas, sobre todo que tenían que ver con documentación, para ir un poco más al grano con la historia. Puede ser que una de esas personas fuera Juan Medina. Efectivamente, Del Juan máster de Medina me Salamanca. dijo, esto me lo dijo Juan Medina, y me dijo muchas otras cosas más que me fueron muy útiles y le estoy muy agradecido, la verdad, porque fue de las personas que leyeron la novela, fue la que más fue al grano y también la más dura, pero en el buen sentido. Yo necesitaba que alguien me dijera, oye, sí, me ha gustado mucho, pero esto y esto, igual deberías tocarlo. Y eso es lo que hizo él y me vino súper bien. Juan Medina es el director del máster de guión de la Universidad Pontificia de Salamanca. Sí, y nosotros, Sergio y yo, damos clase ahí desde hace muchos años y bueno, ya Entre otras son personas, amigos. a Paul Sánchez. A mí, A Paul, por ejemplo, que fue nuestro alumno, sí. Quería comentar un tema de la novela que me parece muy interesante. Durante la investigación de esa muerte, que hablábamos al principio de la entrevista, surgen temas de que posiblemente, cabe la posibilidad de que la mujer de raza negra haya sido violada. A mí, obviamente, yo creo que a la mayoría de los lectores, Sanfermines, Pamplona, posible violación, nos lleva automáticamente a un tema que pasó mucho después, el de la manada. No sé si eso lo tenías en mente a la hora de escribir. Sí, o sea, no tanto para imitarlo, sino para no hacer referencia a ello, porque la novela no va de eso. Pero evidentemente ha sido una cosa que ha marcado mucho los Sanfermines y está en el imaginario colectivo y bueno, pues era algo que tenía en cuenta. Pero he tenido en cuenta más otros casos que son menos conocidos en el resto de España y que son casos reales que han sucedido en Pamplona o en Sanfermines. Y bueno, de los que no quiero hacer mucha mención porque si hablo de ellos, digamos que nos vamos a acercar un poco a la resolución de la historia, ¿no? Pero sí que está inspirada sobre todo en dos casos reales que hubo. Y no solo eso, sino que hay un tercer caso que descubrí cuando ya había escrito la novela y que es muy similar a algunas de las cosas que suceden en la novela. Y eso lo descubrí después. Spoiler, spoiler, spoiler. Pues hubo un caso del que yo no supe hasta hace 1 año y medio, 2 años, porque hubo una resolución de un tribunal de Estrasburgo que condenó no sé si al gobierno de Navarra o a la policía de Navarra, no sé cómo fue. Bueno, pues fue un caso de 2 mujeres en Pamplona que fueron drogadas, les metieron algo en la copa y se las llevaron dos hombres, se las llevaron a la habitación del hotel y abusaron de ellas. Ellas al día siguiente se dieron cuenta de que algo había pasado, pusieron una denuncia y eso se investigó, lo investigó la policía de Navarra, pero la investigación fue horrible, o sea, se perdieron pruebas, la cosa no avanzaba, había una jueza que no estaba por la labor, no sé cuántos y tal, y claro, es que uno de los acusados era cuñado de uno de los policías que estaba investigando. Y esto evidentemente se llevó a tribunales superiores hasta que acabó en Estrasburgo y se ha demostrado que esto fue así, que fue una chapuza tremenda, ¿no? Y tiene, bueno, pues ciertas similitudes con lo que se cuenta con el caso de la novela, no solo por la parte del propio crimen, sino también por la parte de cómo había funcionado la investigación policial, ¿no? Me llamó mucho la atención porque realmente había cosas muy, muy, muy similares, ¿no? Lo cual, bueno, habla bien de la novela porque sí que es verdad que yo he querido desde el principio que el caso fuera un caso realista. Aunque eso le quitara, digamos, no sé, lo hiciera menos trepidante, yo quise, y esto fue una decisión que me di cuenta muy al principio, de que la elección del tema de los Sanfermines del 97 y de Miguel Ángel Blanco determinó muchísimo el tono de la novela. Mi primera intención era hacer una novela más frívola, por decirlo de alguna manera, en el sentido de pues más de policíaco con muchos giros y un poco más whodunit y no llevar una cosa más de una investigación más juguetona. Pero claro, una vez que tomó esa decisión de que se iba a hablar de ese tema, de que iba a estar Miguel Ángel Blanco secuestrado durante varios días,
y que eso iba a impregnar tanto a la novela y a los personajes, me di cuenta que yo no podía tener un caso de ese estilo. Entonces decidí hacer un caso que estaba muy inspirado en casos reales. Quizá el más, o uno de los más notorios, es el de Nagore, que es una chica que fue asesinada en el año 2008. Hay un documental muy chulo de Elena Taberna que os lo recomiendo, que se llama Nagore. Y fue una chica que era una estudiante que se fue a casa con el 6 o el 7 de julio del año 2008, se fue a casa con un chaval que era un estudiante viejo de medicina, y por lo visto, como ella no quiso mantener relaciones sexuales con él o en algún momento las paró, pues él se la cargó, la mató, intentó deshacerse del cuerpo, pidió ayuda a un amigo, además es una cosa como un poco tal, y al final le pillaron. Pero le juzgaron y la condena fue una condena bastante más floja de lo que debería haber sido. Y ese tío salió, terminó su carrera como psicólogo y está por ahí ejerciendo de psicólogo. O sea, bueno, es un caso bastante heavy. Entonces, bueno, no, evidentemente yo no copio el caso, ni mucho menos, es muy diferente, pero sí que cojo cosas de aquí y de allá, de distintos casos, y lo hice para intentar que el caso de la novela fuera un caso que fuera realista, que contara una historia realista, y por eso el caso es lo que es. El caso de la novela no es muy complicado. Lo que pasa que la investigación tiene lugar durante 7, 8, 9 días. Entonces tampoco, si tú quieres hacer una cosa realista, en 9 días no tienes 20 giros locos de estos de hay un asesino que está matando gente y cada 2 horas aparece un cadáver nuevo, ¿no? Pues no. Entonces de alguna manera la elección de ese tema, que a mí me tocaba de una manera muy personal y muy cercana, condicionó muchísimo cuál iba a ser el tono y la premisa de mi primera novela. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Este ha sido el último episodio de la tercera temporada. Ha sido una temporada extensa e intensa, con más de 40 episodios, desde aquella entrevista a Fernando Colomo que publicábamos el 10 de octubre de 2025. Nos tomamos un descanso y, sinceramente, no tengo ni idea de cuándo ni cómo volveremos. Desde luego no será en verano. Como mínimo, esperaremos al otoño. Gracias por estar ahí. Redacción: Paul Sánchez. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Locución: Chus de Castro. Música compuesta e interpretada por Ana Álvarez Prada.